Muy buenas tardes con todas y todos. En nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos y en especial de la directora general, doctora Jimena Pinto Lafuente, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición del ciclo de conferencias miércoles de gestión pública. Nos complace especialmente contar con su presencia en esta última sesión del mes de mayo. Hoy nos convoca un tema de enorme relevancia para la gestión pública y el fortalecimiento institucional en nuestro país, la función reguladora del Estado, retos jurídicos y administrativos. Esta conferencia tiene como propósito examinar el papel fundamental que cumple la función reguladora dentro del marco constitucional y del Estado social de derecho, analizando tanto su evolución como los desafíos que enfrenta en materia de transparencia, eficiencia, control y participación ciudadana. Reflexionaremos también sobre las competencias de los organismos reguladores, el necesario equilibrio entre regulación y libertad económica, así como los retos que supone asegurar una intervención estatal eficaz y legítima en sectores clave para la ciudadanía. Nos honra contar hoy con la valiosa participación de la doctora Stephanie Blas, destacada especialista en regulación de servicios públicos, derecho administrativo, calidad regulatoria y asociaciones público-privadas, con formación académica en la Universidad de Salamanca y la Universidad del Pacífico, con una reconocida trayectoria en instituciones como el organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones OPSITEL, donde actualmente labora, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi, la Agencia de Competencia del Perú y en la empresa pública del agua potable y alcantarillado de Lima, SEDAPAL. Agradecemos profundamente su generosidad, doctora, al compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias esta tarde. También queremos resaltar el compromiso y la activa participación de cada uno de ustedes. Sabemos que muchos de los asistentes son servidores y funcionarios públicos, profesionales y estudiantes, que encuentran en estos espacios una oportunidad para fortalecer sus capacidades y ello nos alienta a seguir promoviendo este tipo de iniciativas. La conferencia tendrá una duración aproximada de 70 minutos y al finalizar abriremos un espacio para atender sus inquietudes y comentarios a través de la opción de preguntas y respuestas de esta plataforma. Los animamos desde ya a participar activamente. Sin más preámbulos, les agradecemos nuevamente por acompañarnos esta tarde. Esperamos que esta conferencia sea provechosa, inspiradora y útil para el ejercicio de sus funciones. Doctora Blas, le cedo en este momento el uso de la palabra. Buenas tardes y bienvenida a los miércoles de gestión pública. Gracias, Jimmy. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Ok. ¿Me confirman, por favor, si se puede visualizar? Sí, doctora, se visualiza perfectamente. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer la gentil invitación del Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por extenderme este espacio. En realidad es un honor para mí compartir esta tarde y también espero de que todos los comentarios e ideas sean de su utilidad. El tema asignado es la función reguladora del Estado, retos jurídicos y administrativos. Bien, bueno, en primer lugar, antes de abordar los retos, considero pertinente eh, tener una cuestión preliminar y es que siempre en todo tema hay que preguntarnos el por qué, ¿no? ¿Y por qué regular? ¿No? ¿Por qué el Estado tiene que regular? Bien. Entonces, la respuesta en términos sencillos es porque existen unas fallas de mercado. Entonces, ¿qué es una falla de mercado en términos sencillos? Una falla de mercado es una situación en la cual no se asigna de manera eficiente los recursos. ¿Y por qué no se asigna eficientemente los recursos? Por la existencia de externalidades, poder de mercado, asimetría de información y bienes públicos. En primer lugar, las externalidades, en términos sencillos, son los efectos no compensados generados por un tercero. Un ejemplo, ¿no? El ejemplo típico que todos nos dan es la contaminación. ¿Por qué? Fácil, en la medida de que los agentes económicos en pleno ejercicio de su libertad empresarial pueden realizar actividades económicas que dañan el medio ambiente.
Si dañan el medio ambiente, correcto, naturalmente repercute de manera directa en el bienestar de la población. Y en ese escenario es necesario y se justifica la intervención del Estado a través de la normativa ambiental, que por ejemplo pueden ser los límites que regulan la contaminación, ya sea del aire, del suelo, etcétera. ¿Correcto? De otra parte, el poder de mercado, el poder de mercado. ¿Y qué es básicamente el poder de mercado? ¿Correcto? El poder de mercado es la capacidad que puede tener una empresa, ¿correcto? Un operador a efectos de eh, elevar de manera significativa el precio. Y no solamente el precio a diferencia de un resultado netamente competitivo, no solamente el precio, sino que también puede tener un impacto significativo en la cantidad producida. Entonces, si tiene el control respecto al precio y la cantidad, efectivamente tiene un poder de mercado y naturalmente impacta en los destinatarios finales, ya sean los productos o los servicios. Es por ello de que en nuestra Constitución existe una disposición normativa de manera clara que prevé de que el Estado combate el abuso de posición de dominio, ¿correcto? De otra parte, tenemos la asimetría de información. Y la asimetría de información es muy sencillo de ver. Todos nosotros consumimos bienes o servicios. Y en efecto, estamos ante unas relaciones bilaterales en las cuales hay un agente y un principal, ¿correcto? El que tiene la mayor información es el agente, en este caso el productor. Y el que tiene la menor información somos nosotros, los consumidores o los usuarios. Y es ahí que todo consumidor, ¿no? Para tomar una adecuada decisión de consumo debe tener una información relevante. Pero en ese escenario en particular, en la disyuntiva de agente principal, ¿no? Hay intereses contrapuestos. Yo, Stephanie, que de repente quiero, no sé, comprar un jean, yo quiero una mejor calidad y quiero tener un menor precio. Sin embargo, el vendedor quiere intereses contrapuestos hacia mí, que es tener una mayor rentabilidad a través de un mayor precio y tener unos bajos costos de producción. Entonces, en ese sentido y en ese escenario es relevante destacar una disposición normativa que se encuentra en el capítulo del régimen económico de la Constitución, que es la última disposición, que es el artículo 65. Y ese artículo 65 prevé de manera expresa que el Estado defiende a los consumidores. Nótese ese verbo rector, que es defensa, ni siquiera es una protección, sino es una defensa porque efectivamente el Estado es consciente de que existen estas relaciones que se dan día a día y por ende también existen el INDECOPI como calidad de agencia de competencia que también vela por la protección y defensa de los consumidores usuarios, que son finalmente los destinatarios de los productos y servicios y también son el eje central para desenvolver el propio mercado. Y finalmente, los bienes públicos. ¿Qué es un bien público? Dos características que me parecen relevantes destacar esta tarde, espero que no se olviden, son dos cosas muy importantes. Uno es la no exclusión y que no sean rivales. No exclusión, no rivalidad. Y en este punto, esos bienes públicos están caracterizados por esos dos componentes, la no exclusión y la no rivalidad. Un ejemplo claro es el alumbrado público. Yo puedo pasar por la calle, correcto, gozo de del alumbrado público y a su vez otra persona también puede pasar por la misma calle, transitar por la misma calle y beneficiarse de ese servicio, ¿correcto? Yo no trastoco su interés de finalmente tener una iluminación porque puede beneficiarnos a todos. Entonces, ahí no hay ni exclusión ni rivalidad. Sin embargo, la intervención del Estado, correcto, en esos bienes públicos es de que, en efecto, para los agentes económicos privados no puede haber los suficientes incentivos para intervenir, ¿no? La defensa nacional, por ejemplo, también es un bien público, correcto, y es por eso de que se justifica la intervención del Estado.
Con estos puntos económicos que me parecen relevantes destacar esta tarde, se justifica la función reguladora del Estado, pero también hay un punto importante tener en cuenta en la función reguladora del Estado, es el propio capítulo de la Constitución, el capítulo económico de la Constitución Política del Perú, y es que a mi criterio, la primera disposición, ¿no?, que inicia ese capítulo es relevante tener en cuenta, ¿no?, que es el artículo 58. Y este artículo 58 es muy importante y de hecho he destacado con rojito algunas partes en tres componentes. La iniciativa privada es libre, ¿no? La iniciativa privada es libre y se ejerce bajo una economía social de mercado. Ese régimen que nosotros tenemos, ese régimen que contempla el plexo constitucional para nosotros, y bajo ese régimen el Estado va a orientar, ¿correcto? El Estado tiene un rol orientador, promotor, ¿correcto? Regulador de procesos económicos. El Estado orienta el desarrollo del país, actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. En este punto me parece relevante destacar una sentencia del Tribunal Constitucional que ha sido recaída en el expediente 008-2003. Es una acción de inconstitucionalidad. Ahí dejo el link para que puedan tenerlo. Esa es una de las primeras, una de las sentencias más relevantes al momento de conocer un poco respecto a este régimen económico que me parece sumamente interesante en conocer y de hecho me encanta tocarlo en la tarde del día de hoy. Eh, en esta sentencia, en esa sentencia vinculada a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Roberto Nesta Abrero en representación de más de 5.000 ciudadanos contra un decreto de urgencia que pretendía, no, había colocado, impuesto, mejor dicho, regulado precios máximos al transporte terrestre, ¿correcto? En esa problemática de decreto de urgencia, inclusive del reglamento a través de un decreto supremo, el Tribunal Constitucional tiene la oportunidad de pronunciarse de qué es el régimen de economía social de mercado, ¿no? Y básicamente el Tribunal Constitucional expresa de que la economía social de mercado es una condición vital en el Estado democrático social de derecho. ¿Correcto? La economía social de mercado está caracterizada por tres componentes. Uno, el bienestar social, que básicamente se refleja a través de el acceso a un trabajo digno, ¿no? Y que finalmente impacte en la productividad y competitividad del país. Seguidamente, otro componente que caracteriza este régimen especial, que en la doctrina también lo denomina la tercera vía, ¿no? Es el mercado libre, ¿no? El mercado libre fundamentalmente está asociado al ejercicio de las libertades económicas, ¿correcto? Libertad de contratación, libertad de empresa, libre iniciativa privada, por una parte, y de otra parte también la libre competencia, ¿correcto? Caracterizada por la oferta y la demanda, ¿no? Y también por combatir el abuso de posición de dominio, ¿no? Eh, y también un componente que es relevante destacar, y de hecho lo señala de manera expresa el Tribunal Constitucional, es como tercer componente de este régimen de economía social de mercado, es el Estado subsidiario y solidario, ¿correcto? El Estado debe intervenir o participar finalmente en la actividad económica como un carácter auxiliar, como un carácter complementario, como un carácter temporal, porque en principio, bien, existe la libre iniciativa privada que está en concordancia con el libre ejercicio económico que tienen los agentes privados en participar en la vida económica, social del país, que es un derecho fundamental.
Bien. Y este carácter social que me parece muy importante, y hay una frase que me parece muy importante destacar en la sentencia, es de manera expresa de que el Estado no puede permanecer indiferente a las actividades económicas. Definitivamente, concuerdo con esa frase, con esa premisa, y es que el Estado no puede permanecer indiferente a nuestras propias necesidades, ¿no? El Estado no puede permanecer indiferente a las necesidades que tienen los pobladores que están en la selva, ¿no? O en las zonas periféricas del país, a que cuenten con servicios, acceso a servicios públicos, y no solamente el acceso, sino como vamos a ver más adelante, sino de que ese acceso a servicios públicos debe tener una calidad idónea, ¿no? Una continuidad de servicio, por ejemplo, en lo que respecta al sector saneamiento, y que lo veremos más adelante reflejado en estadísticas que voy a brindar esta tarde, ¿no? Y como comentaba, ¿no? La libre iniciativa privada que está prevista en este artículo 58 que inicia el régimen económico de la Constitución, está plenamente concordado con el inciso 17 del artículo 2 de la Constitución Política, en el sentido de que toda persona tiene derecho, ¿no?, a participar, ya sea individual o colectivamente, en la vida económica, social y cultural del país, ¿no? Entonces, la Constitución, a mi modo de ver, y también incluso la sentencia que he tocado hace un momento, la que recae en este expediente 008/2003, esta acción de inconstitucionalidad, precisa de que la Constitución debe ser interpretada como unidad. La Constitución, todas las disposiciones de carácter constitucional tienen que ser interpretadas en armonía, ¿no? Deben ser concordadas, ¿no? Y para darle un sentido finalmente a lo que se quiere, y finalmente a lo que va a impactar en el bienestar de la población. No es por eso de que el artículo 58, mi modo de ver las cosas, se debe ser concordado con el inciso 17 del artículo 2. En cuanto a la actuación subsidiaria del Estado, el Tribunal Constitucional en esa sentencia precisa dos puntos importantes, bien, que este principio de subsidiariedad puede ser enfocado ya sea desde la subsidiariedad vertical o desde la subsidiariedad horizontal. En términos sencillos, ¿qué es? ¿No? ¿Cómo se entiende? La subsidiariedad vertical está asociada a el respeto a las competencias, ¿bien? El ordenamiento superior, central, ¿no? Gobiernos centrales, locales, regionales, cada quien tiene sus competencias, ¿bien? Eh, y eso también tiene que ver con los servicios públicos. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre en el sector saneamiento, ¿no? En el sector saneamiento tiene una característica muy especial porque depende de los municipios, ¿no? Salvo en el caso de Lima, que está con Sedapal, que es una sociedad anónima, pero que se encuentra adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ojo con ello. Bien. Y en tanto, la subsidiariedad horizontal, ¿correcto? Es básicamente la relación que tiene el Estado con la ciudadanía, ¿no? Un punto importante a tener en cuenta en esta acción subsidiaria del Estado es que el propio artículo 60 de la Constitución, que me parece importante tener en cuenta, es de que el propio Estado ha reconocido el pluralismo económico. ¿Y qué cosa es el pluralismo económico en términos simples? ¿No? Es el reconocimiento de diferentes actores, ¿correcto? Y que y que y que todo el conjunto de actores tiene las mismas reglas, ¿no? La actividad privada puede tener también, puede participar el Estado, sí, pero resultaría como un agente más, ¿correcto? Asimismo, la economía nacional, la economía peruana, acorde con la Constitución, se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa, ¿correcto? Las diversas modalidades de empresa.
Es importante tener en cuenta, ¿no? Porque nuevamente, como comenté hace un momento, el rol subsidiario del Estado está asociado finalmente a una actuación de manera auxiliar, ¿no? Finalmente, lo que se quiere es de que los operadores económicos privados puedan actuar en el mercado y realizar sus actividades económicas con la finalidad de proveer servicios que estén destinados a satisfacer necesidades de la población y por ende puedan satisfacer el bienestar. Y tres disposiciones que son relevantes en cuando hablamos de función reguladora del Estado. Por una parte, como ya comentaba, el artículo 58 de la Constitución, ¿no? Que la iniciativa privada es libre, se prevé el rol promotor, orientador, ¿no? Que recae naturalmente en los servicios públicos. Y de otra parte, el artículo 59, ¿no? Que el Estado promueve la generación de riqueza, garantiza la libre competencia, la libertad de empresa, básicamente las libertades económicas, ¿no? Y por otra parte, también el artículo 61, que el Estado facilita y vigila la libre competencia, ¿no? Combate toda práctica restrictiva, ¿no? Que atente contra el correcto desenvolvimiento del mercado y por ende también ninguna ley, no puede existir ley ni concentración puede autorizarse ni establecerse monopolios, ¿no? Porque finalmente, imagínense ustedes si tuviéramos monopolios, tuviéramos menores opciones de compra, precios muy elevados y finalmente necesidades insatisfechas, todo mal, ¿no? Eh, Ahora bien, el rol del Estado en la economía es un rol orientador, promotor, regulador en los procesos económicos. Eso es muy importante tener en cuenta. Y el Estado, en efecto, puede formular indicaciones siempre que éstas guarden relación con la promoción del desarrollo del país, ¿no? Y la promoción del desarrollo del país básicamente se va a materializar en una mejora de cobertura de servicios públicos, en una ampliación de infraestructura, en promoción del empleo, en mejoramiento de la salud, de educación, ¿no? Elementos, correcto, premisas que están previstas en el artículo 58 de la Constitución. De otra parte, también claramente los agentes económicos tienen la plena libertad eh, para alcanzar, para realizar, mejor dicho, las actividades económicas, empleando las vías y los medios que ellos requieran, con los límites, naturalmente, que no atente contra la moral o bien público, ¿no? O las buenas costumbres, ¿no? Y es importante porque el ejercicio de las actividades económicas de estos actores cua- impacta de manera directa y positiva en la productividad y la competitividad del país y por ende en el bienestar general. Y el Estado debe estimular y promover la actuación de los agentes económicos, ¿no? A través de políticas de competencia, ¿no? Incentivos, ¿no? Que todo ello pueda atraer, ¿no? Finalmente la inversión privada y generar, y si existe un atractivo, ¿no? Para operadores extranjeros privados de la inversión privada, se genera definitivamente empleo y por ende, si hay empleo, hay mejores familias satisfechas y por ende también coadyuva definitivamente en el crecimiento económico de la sociedad. Ahora bien, un punto importante y ya acercándonos a materia también es el rol de los organismos reguladores, ¿no? Los organismos reguladores son relevantes y tienen un rol importante en la medida de que cautelan, ¿correcto? O garantiza, mejor dicho, un correcto funcionamiento del mercado, ¿no? Promueven la competencia, ¿no? También tienen una protección en cuanto a los usuarios, ¿no? De hecho, el artículo 65 de la Constitución prevé de manera expresa que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios, porque claramente eso está asociado a una falla de mercado
Esto es la asimetría informativa que comenté hace un momento. De hecho, la eficiente labor de los respectivos sectores, ¿no? La eficiencia, ¿no? Se debe en gran medida de que exista una verdadera competencia entre distintos agentes económicos, ¿no? Y si hay competencia, hay una promoción de competencia, claramente voy a tener mayores opciones de compra. Y si voy a tener mayores opciones de compra, mi disposición a pagar de repente se va a calzar exactamente con alguna de las opciones. Entonces, eso es muy importante porque va a haber mayor satisfacción de consumo, ¿no? En atención a la propia disposición a pagar que tienen los usuarios. Los organismos reguladores tienen funciones específicas, ¿no? Funciones tales como una función fiscalizadora, supervisora y fiscalizadora, tienen una función normativa, ¿no? Y esa función normativa es muy relevante porque a través del consejo directivo, que es el, el- la autoridad encargada de cumplir esta función normativa, se emiten, vale la redundancia, normas, lineamientos de carácter obligatorio para dos agentes, los, las empresas, los operadores, así como también para nosotros, de nuestra calidad de usuarios, ¿no? Es muy relevante el ejercicio idóneo de la función de la función normativa en este punto en particular y en el diseño propio de las normas. Un diseño adecuado de norma, ¿no? Tiene un impacto directo en la satisfacción del usuario. No solamente el diseño, una adecuada estrategia, una adecuada implementación y posteriormente una adecuada revisión, en definitiva, impactará de manera directa en el bienestar de los usuarios, ¿no? Eso es por una parte la función normativa. La función reguladora, ¿no? Que también está en la Ley Marco de Organismos Reguladores, se enfoca o se acota, ¿no? Se acota específicamente a la determinación de las tarifas, ¿no? Es algo muy preciso, muy particular. Bien. Eh, un punto que quería señalar en cuanto a la función normativa es que no solamente se agota en los lineamientos o en las normas que contengan obligaciones, reconocimiento de derechos para operadores o usuarios, sino que también el ejercicio de la función normativa se materializa a través de los mandatos. ¿Qué es un mandato? Por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, el OCIPTEL tiene la facultad de emisión de mandatos de compartición de infraestructura. Esto es como resultado cuando los operadores, en este caso, por ejemplo, un operador de telecomunicaciones quiere utilizar los postes del el operador eléctrico, negocian, hay una etapa de negociación y no resulta, no arriban a un acuerdo satisfactorio. Y en ese contexto, el operador de telecomunicaciones necesita de esta infraestructura. Entonces, ante esa etapa de negociación que resultó infructuosa, eh, generalmente por la contraprestación, acude, ¿no? Y superado, claro está, los plazos de negociación, acude al OCIPTEL y solicita un mandato de compartición de infraestructura, ¿no? Y ese mandato de compartición de infraestructura que establece básicamente las obligaciones por las cuales va a regir esta relación mayorista, ese mandato es el ejercicio finalmente de una función normativa, ¿no? Así está previsto en la Ley Marco de Organismos Reguladores. De otra parte, también hay una función asociada a la solución de reclamos, ¿no? Eh, por ejemplo, en primera instancia, en el sector de telecomunicaciones, ¿no? Eh,
está las empresas operadoras, ¿no? ¿Quién no ha tenido un reclamo, ¿no? Yo he tenido muchos, ¿no? Y acudo en primera instancia a la empresa operadora y posteriormente, si no me dan la razón, ¿no? Me declaran infundado mi reclamo, ¿no? Yo puedo ejercer mi derecho de contradicción, ¿no? A través de una apelación, ¿no? Y si es a través de una apelación, esa apelación, ese recurso de apelación será al tribunal, al trazo, ¿no? Y el trazo, dentro del organigrama de OCIPTEL, forma parte de este organismo regulador, ¿no? De otra parte, también es importante en la promoción de competencia que tienen asignada los organismos reguladores, es la función de solución de controversias, ¿no? Es importante porque definitivamente siempre van a haber problemas en todas partes, ¿no? Y entre las empresas operadoras eso no va a ser la excepción, al contrario, ¿no? Porque están impulsadas de capturar mayor clientela, ¿no? El ánimo de obtener una mayor rentabilidad. Naturalmente, si yo soy un agente económico, si yo quiero aumentar mi rentabilidad está asociada a la mayor cantidad de clientes que yo pueda tener y ese es un estímulo que yo tendría como operador, ¿no? Entonces, ante esos incentivos que existen, ¿no? Definitivamente siempre van a haber disputas. Entonces, no van a haber de repente acuerdos entre operadores. Entonces, en ese escenario que no van a haber acuerdos entre operadores, ahí, en ese escenario, es relevante pues la intervención del regulador y es por eso, ¿no? De que la ley marco de organismos reguladores eh, ha asignado una función de solución de controversias. Bien. Ahora bien, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eh, la regulación reposa en problemas, definitivamente, ¿no? Y la regulación básicamente es establecer las reglas de juego, ¿no? Para los procesos económicos, ¿no? Y es importante este estilo de gobernanza regulatoria que lo pueden apreciar, ¿no? Y de acuerdo a esta organización internacional, señala que no es lo más importante, claro, es importante el tema de encontrar una mejora regulatoria, qué duda cabe, ¿no? Pero la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos también precisa y enfatiza que no solamente se agota en estar en mejora regulatoria, sino de que o tener o encontrar la norma específica, ¿no? Sino que antes de ello hay unos pasos que también resultan relevantes tener en cuenta, y esto es el diseño propio de la norma, la estrategia que voy a adoptar, ¿no? ¿Qué alternativa puedo tener con un menor costo y con mayores beneficios para los ciudadanos? ¿Cómo puedo implementarla? Y finalmente, ¿cómo puedo realizar una evaluación ex post? O sea, ¿cómo puedo evaluar el desempeño? Esos cuatro puntos, en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos enfatiza de que también es relevante. No solamente es la norma en sí, sino son los pasos que se tiene para ese objetivo. Y es que un punto importante, y se parte de todo esto, es de los problemas, ¿no? Delimitar los problemas, ¿no? Delimitar los problemas, identificarlos correctamente, porque si no lo identificamos, todo va a salir, no va a salir bien, nada va a salir bien. Entonces, si identificamos el problema, identificamos el grupo específico correcto, es un gran paso, es el primer paso. Luego, si desarrollamos algún programa o elegimos el instrumento de política pública, es el segundo nivel en el cual ya comienza el proceso regulatorio, ¿no? El diseñar una nueva regulación
¿no? Revisar la existente, ¿no? ¿Qué pasó cuando he creado esa norma, ¿no? El contexto, por ejemplo, un tema muy relevante tener en cuenta, ¿no? A veces los organismos reguladores, los profesionales que están en los organismos reguladores hacen el benchmark con otros países, ¿no? Y en realidad, me parece, a mi modo de ver las cosas, es una herramienta importante, pero no suficiente, ¿no? eh, lo relevante también es ver el propio contexto, ¿no? Lo relevante es ver cómo efectivamente supervisamos, ¿no? O de lo más sencillo, qué lenguaje hemos empleado, ¿no? Hay normas que son sumamente extensas, ¿no? Y que se prestan a confusión. Entonces, eso no ayuda a una protección y a una defensa concreta a los usuarios. Al contrario, me parece que resulta adverso, ¿no? Y eso debería cambiar, ¿no? Y de otra parte, cuando se aplica ya la regulación, es un punto importante a tener en cuenta la implementación, cómo va esa normativa, el monitoreo, la evaluación de desempeño, ¿no? Allí en la evaluación de desempeño, un punto importante, y de hecho la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico precisa de que la región a nivel de América Latina, precisa, y lo cual incluye, por supuesto, al Perú, es de que todavía hay un desarrollo muy incipiente de los análisis ex post. Si bien es cierto, ya Perú ha tenido un avance significativo en cuanto a la emisión de una ley de mejora regulatoria, eh, y un reglamento. Es relevante también pues de que los organismos reguladores y también las otras entidades de todo el aparato estatal pueden realizar evaluaciones ex post, ¿no? Es un reto, sí, es un reto definitivamente el efectuar evaluaciones ex post, ¿no? Pero no creo que resulte imposible, ¿no? Es importante detectar qué es lo que pasa, delimitarlo, eh, colocar qué alternativas podría tener esos pequeños problemas, ¿no? Y simplificar finalmente todo el stock normativo que tenemos en el sector de telecomunicaciones. Hay muchísimas normas, en el sector de saneamiento, en el cual también tengo experiencia, hay muchas normas que ya algunas no resultan útiles, ¿no? Pero que también es necesario refrescar, ¿no? En los temas, de hecho, en el sector de telecomunicaciones hay una mesa de trabajo hoy por hoy asociada a la emisión de una nueva ley de telecomunicaciones que se espera de que se elabore un marco normativo que se ajuste a la realidad, ¿no? Que se ajuste en la naturaleza propia del sector. Es un reto porque definitivamente en el sector de telecomunicaciones hay un elemento diferenciador, ¿no? Que es la tecnología, ¿no? Entonces, la tecnología va avanzando de a pasos agigantados, y a veces las regulaciones emitidas pueden resultar no suficientes, ¿no? Otro punto importante que quisiera destacar en esta tarde y también impacta de manera directa al desenvolvimiento de los organismos reguladores, eh, son determinados principios, ¿no? Principios de mejores prácticas de la OCDE en materia de gobernanza, ¿no? De los organismos reguladores. Y es que la Organización Internacional señala 7 principios, ¿no? Que están plasmados ahí, y en la última PPT van a encontrar diversos enlaces de interés, que ahí está el documento de la OCDE. Bien, en cuanto a los principios de mejores prácticas de la OECD, uno de ellos es la claridad de la función. Y me gusta a mí mucho la palabra claridad, ¿no? Siempre digo, dame claridad en lo que dices, ¿no? De manera sencilla, ¿no? Y espero estar transmitiendo mis ideas de manera sencilla. Eh,
Bien, retomando. El principio de claridad de función básicamente está asociado al ejercicio de la delimitación de las competencias del organismo regulador, al, al, al tener efectivamente los puntos claros, ¿no? Para la redundancia, de qué funciones tiene el organismo regulador. Y acá en el caso peruano es algo muy positivo de que la ley marco de organismos reguladores asigne de manera específica qué tipo de funciones tienen los organismos reguladores, ¿no? Por ejemplo, el OCIPTEL, al igual que OCITRAN, al igual que SUNAS, al igual que SUNERMIN, tiene esas cinco funciones: la normativa, la reguladora, la supervisora de fiscalización la fiscalizadora, solución de reclamos, solución de controversias. De hecho, también el OCIPTEL, el propósito de OCIPTEL es promover la competencia, garantizar la calidad de los servicios, ¿no? Eh, Proteger al usuario, ¿no? Entonces, hay claros objetivos de los CIPTEL, a diferencia que, por ejemplo, existe el Ministerio de Transportes, Transportes y Comunicaciones, que, por ejemplo, una de las funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es que esa entidad, el ente rector, porque es el ente rector, otorga los títulos habilitantes, llámese las concesiones, o otorga el registro de valor añadido, correcto, a los operadores, ¿no? Cosa que en OCIPTEL no se da, ¿no? OCIPTEL está destinado a una producción normativa, ¿no? En reglamento de calidad, condiciones de uso, fijación tarifaria, solución de controversias, ¿no? Emisión de mandatos, de compartición de infraestructura, entre otros, ¿no? Lo cual no se replica en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por ello es un claro ejemplo de la delimitación de funciones. Por lo tanto, puedo decir de que sí se cumple el primer principio. Otro principio que es relevante destacar es la prevención de la influencia de vida y la conservación de la confianza, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta, y de hecho lo señala la organización, es el tema de las relaciones entre los operadores privados y el organismo regulador, ¿correcto? Cómo generamos confianza con los operadores, ¿no? Por ejemplo, el hecho de emitir por ejemplo, los proyectos normativos, ¿no? Realizar una matriz de comentarios es sumamente relevante para contribuir en la confianza y de todas maneras generar una suerte de predictibilidad, ¿no? De otra parte, la toma de decisiones de estructura del órgano rector, aquí es el modelo que hemos adoptado en Perú, es el modelo de comisión. El modelo de comisión está asociado a que finalmente es el consejo directivo, ¿no? Que está compuesto por 5 miembros, toman las decisiones de manera colegiada y esas decisiones de manera colegiada evita el riesgo de la captura del regulador. De otra parte, la rendición de cuentas y transparencia también es relevante, ¿no? Rendir cuentas ante el MEF, ante la Contraloría, inclusive requerimientos del Congreso, ¿no? Con la finalidad también de promover la transparencia también a la ciudadanía. La participación de actores, ya sean públicos y privados, es importante porque la participación, sobre todo de los agentes regulados, es sumamente importante porque enriquece definitivamente el proceso regulatorio. En cuanto al financiamiento, la Ley Marco de Organismos Reguladores señala de manera específica el aporte por regulación, ¿correcto? Y la evaluación de desempeño finalmente es el tema de la evaluación de los indicadores, la implementación de un análisis ex post con la finalidad de evaluar la regulación y qué impactos ha tenido a los usuarios. Bien, el acceso a los servicios básicos es un reto. Es un reto en la medida de que, en efecto, la OCDE, a través de un documento que es muy reciente, bueno, es el más reciente que puedo encontrar, del año 2023 de estudios económicos, señala de que el 40%, sobre todo en la selva,
tiene una dificultad de acceso a los servicios básicos, ¿no? Si es que accede, son de calidad que no resulta idónea. Por ejemplo, no hay una continuidad en la prestación del servicio. Un claro ejemplo que me permito destacar esta tarde es en el sector saneamiento. En el sector saneamiento, hoy por hoy, tenemos una dificultad y un reto en cuanto a, pueden apreciar la infraestructura sanitaria, sobre todo en Loreto, ¿no? Lo recuerdo muy bien, carece de una infraestructura sanitaria alrededor de un 12%. Entonces es, es muy preocupante en esta situación, ¿no? Y más aún, el tema de la calidad de los servicios también se replica, ¿no? Sobre todo en la selva, ¿no? Ahí es una tarea de regulador, y no solamente de regulador, sino del propio Estado. ¿Qué se puede hacer para incentivar a los agentes privados que efectivamente puedan invertir en esas zonas? ¿O qué marcos normativos se deben crear de repente específicamente para esas zonas? ¿No? Flexibilización, extensión regulatoria, generación de sandboxes. Hay mucho por hacer en cuanto a la Amazonía peruana, en mi criterio. De otra parte, el sector de telecomunicaciones eh, también ha tenido una evolución muy significativa, ¿no? De hecho, pueden apreciar ustedes que hay un cambio muy significativo entre 1970 a la actualidad, ¿no? En el año 1970, la gente de las zonas rurales ni pensaba acceder a un servicio de telecomunicaciones, ¿no? Y de hecho, en los años, en aquellos años era muy, muy elevado obtener el acceso a la telefonía fija, ¿no? 2 de cada 10 personas tenían acceso fijo, pero en zonas residenciales, y el costo de instalación era carísimo, cosa que hoy por hoy ha cambiado, ¿no? Y de hecho, hay un impacto muy positivo en cuanto a las zonas rurales, que también tienen los mismos derechos y las mismas necesidades que cualquier persona que puede vivir en la capital o en otras ciudades representativas del país. Sin embargo, es importante tener en cuenta, y de acuerdo a la estadística que estoy presentando de OCIPTEL, que lo pueden encontrar en el Punku tiene mucha data importante del sector. Los invito a- a explorar en ese portal, ¿correcto? Y es uno de ellos que me llamó mucho la atención, es la evolución de la tasa de acceso de los hogares del servicio de Internet fijo, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, en el ámbito rural es un desafío, ¿no? Internet fijo. Internet móvil está dando progresos significativamente, sí. Sin embargo, el punto del Internet fijo es relevante a destacar, en tanto hay una diferencia porcentual muy significativa respecto a Lima Metropolitana, alrededor del 60%, y en el resto, alrededor, el resto de ciudades, alrededor del 30%, lo cual en efecto se advierte de que es un reto en cuanto a qué mecanismos se pueden elaborar, ¿no? Para mejorar la expansión de ese servicio de Internet fijo, ¿no? Es importante y es una tarea que también tiene el regulador. Un punto importante y que me llamó mucho la atención a raíz del reglamento de los sandboxes, de hecho, hay un decreto legislativo, el 1599, que está orientado a promover la innovación y reducción de brecha de infraestructura y acceso a los servicios de telecomunicaciones. Y en este caso, el MTC puede tiene en el marco de sus competencias, puede generar una flexibilización regulatoria o una exención regulatoria, ambos de carácter temporal, en un espacio controlado, en un espacio geográfico, pero la diferencia está de que la flexibilización, ¿no? Vaya la redundancia, va como que flexibilizar las obligaciones, ¿no? Y en cambio la exención va a exonerar las obligaciones de los operadores durante un tiempo determinado, ¿no? Pero esto se da porque va a haber un proyecto o una solución innovadora,
¿correcto? En la provisión de servicios de telecomunicaciones, ¿correcto? O de repente un despliegue de infraestructura o la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en áreas rurales que no cuenten con servicios públicos. Sin embargo, en la ley prevé de que estas obligaciones, ¿correcto? Establecidas en las normas, que ya sean materia de flexibilización o exoneración regulatoria, eh, van a tener un espacio, van a ser temporales respecto a esos proyectos innovadores en un espacio geográfico y de acuerdo a las condiciones del acto administrativo que emita el MTC. Sin embargo, esa ley, ese decreto legislativo señala de que no comprende obligaciones que son materias que son competencias de regulador de OCIPTEL. Ahí viene la pregunta, eh, ¿qué pasa respecto a ese espacio controlado geográfico que yo tengo la flexibilización o exoneración regulatoria por ejemplo, las disposiciones de la ley de banda ancha respecto al 70% de velocidad en lo que respecta al Internet? ¿Y cómo quedarían entonces la supervisión en cuanto a los indicadores de calidad que se encuentran previstos en el reglamento de calidad de los IPTEL? ¿No? Entonces, ahí me parece que hay un tema por explorar y será materia de más adelante cuando existan ya la presentación de los proyectos innovadores en ese punto en particular. Los retos. Me parece importante destacar y de hecho la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico lo refiere de manera muy concreta. Uno de ellos es la institucionalización. En efecto, la institucionalización de la mejora regulatoria recae en órganos de supervisión y de coordinación regulatoria, que básicamente pues, van a ser los responsables de conducir la mejora regulatoria y garantizar que la administración en general adopte nuevas prácticas para la preparación e implementación de la regulación, ¿no? Aquí me permito presentar una imagen que me parece importante en cuanto a la institucionalidad de la mejora regulatoria en América Latina, ¿no? Y hay un comparativo entre diversos países, he destacado los que más me han llamado la atención. Igual el documento estará disponible en la presentación al final. Y es que Perú, ¿no? A través de la Subsecretaría de Simplificación de Análisis Regulatorio de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, acorde a lo que ha evaluado los miembros de la de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, es de que sí existe este órgano de supervisión y coordinación regulatoria, ¿correcto? Y cumple en cuanto a la promoción y capacitación y divulgación. Check, ¿no? Uno. Un segundo check en cuanto a la coordinación y supervisión regulatorias. Check. Y otro check en cuanto a la simplificación administrativa. O sea, tenemos buena calificación en esos tres puntos. ¿Qué nos falta? ¿No? ¿Qué nos falta? La calidad legal. Es importante, ¿no? ¿Qué nos falta? Nos falta también la función de la revisión a través del uso del análisis de impacto regulatorio, ex ante o ex post. Sobre todo me parecería que el ex post es un reto para los organismos reguladores y sin duda para otras instituciones también. A diferencia México, que me parece importante destacar, y de hecho la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos lo destaca, porque en ese país lo único que tienen un desafío es en cuanto a la calidad legal. Todos los demás, la coordinación y supervisión regulatoria, la función de la revisión a través de un eh, análisis de impacto regulatorio,
la simplificación administrativa, ¿no? Y la promoción en la capacitación y divulgación, si las cumple, ¿no? Y Chile, que también es un buen referente, ¿no? A diferencia de nosotros, sí tiene avances en cuanto a la función eh, de la revisión a través del uso del análisis de impacto regulatorio, ¿no? Otro punto importante y que también me parece que es un reto es la participación de la sociedad, ¿no? La participación de la sociedad y la transparencia en los procesos regulatorios, ¿no? La OCDE dice de que los procesos regulatorios deben ser abiertos, transparentes y participativos, ¿no? En este punto es importante destacar que OCIPTEL tiene una buena práctica en cuanto a este punto, porque desde la creación del consejo directivo, la instalación del consejo directivo que fue en 1994 hacia adelante, existen diversos proyectos normativos que han sido publicados con la finalidad de que los agentes regulados puedan expresar su opinión técnica y de que puedan plasmarla y de que esa opinión técnica pueda enriquecer efectivamente el proceso regulatorio. Y no solamente eso, sino de que se considera la opinión técnica y se plasma a través de una matriz de comentarios y el organismo regulador responde a esa opinión, ya sea de manera favorable, desfavorable o parcialmente, ¿no? Hay una respuesta. Entonces, eso es sumamente relevante, ¿no? Y no solamente los CIPTEL, esa misma práctica lo tiene SUNAS, que me consta, en los INERMIN, en los CITRAN, los organismos reguladores la tienen, ¿no? Y también me parece importante explorar en cuanto a la participación de la ciudadanía, ¿no? Los usuarios, los operadores, ¿no? La instauración de consultas tempranas, ¿no? Es importante realizar ese tipo de prácticas. Me parece que esa herramienta regulatoria tiene un potencial significativo, ¿no? En cuanto a los impactos y a la oportunidad se refiere. Y sí, ese punto es importante considerar, ¿no? Y de que finalmente el hecho de que esos procesos regulatorios puedan ser transparentes, participativos, abiertos, impacta definitivamente de manera directa en el bienestar y sobre todo también pues en la propia promoción de la competencia. Otro reto también que es importante tener en cuenta es la simplificación administrativa como herramienta de eficiencia. Eh, el tema es que no es tener muchas normas. El punto, me parece, a mi modo de ver las cosas, es efectivamente tener una norma o normas que, que resuelvan problemas, que sean claras y que sean claras para la ciudadanía, que sean armoniosas. No tener tantas. Es por ello de que debemos identificar las necesidades de los usuarios. Y un papel importante que juega aquí en la simplificación administrativa es el manejo de las tecnologías digitales, ¿no? El manejo de las TICs es importante y va a impactar directamente y coadyuva positivamente en la simplificación administrativa. Reducir los tiempos, los costos administrativos, evitar esa duplicidad de recolección de información y en efecto mejorar la respuesta, ¿no? La oportunidad de la respuesta es algo muy importante siempre considerar, ¿no? Puedo tener una respuesta, pero a mi demanda, ¿no? Pero si no es oportuna,
no me impacta, ¿no? Finalmente la recibí, pero si no fue oportuna, es como si no estuviera. Entonces, no tiene un impacto o una satisfacción, un impacto en la demanda que he tenido, ¿no? Eso es importante tener en cuenta, ¿no? De otra parte, también el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas. Aquí sí es importante destacar de que a veces, y de hecho la OECD lo reconoce, de que la regulación puede ser producto de consideraciones políticas, ¿no? Eh, y no de un nivel técnico y no de una base de evidencias, lo cual debería ser, ¿no? Em, a veces en la discusión puede faltar analizar técnicamente o tener toda la información para poder realizar una correcta evaluación y en efecto garantizar la intervención, ¿no?, del regulador, que siempre tiene que estar basada en evidencia, siempre tienen que estar basado en datos, porque si no tenemos datos o no tenemos un suficiente sustento, ¿cómo vamos a regular? ¿No? No se pueden realizar regulaciones de manera ligera porque impacta en el bienestar, ¿no? Impacta en los usuarios y finalmente ellos son los destinatarios finales de productos o servicios y son los que en efecto mueven al mercado, mueven los mercados. Y es importante tener en consideración ello, ¿no? De hecho, la ley de mejora regulatoria prevé un principio trascendental que es el principio basado en la evidencia. Otro punto importante en este reto de desarrollo y fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas es el nivel de profesionalismo que tienen los funcionarios, ¿no?, que forman parte de los organismos reguladores, ¿no? A veces el alto nivel de rotación, el hecho de no poder tener una línea de carrera, ¿no? Es, puede ser perjudicial, ¿no? No solamente para aquella persona que no pudo ascender, sino de que no se conserva toda esa historia, ¿no? El conocimiento, ¿no? Ese conocimiento rico que puede tener una persona que en efecto tiene un organismo regulador 20 años, una gran experiencia en cuanto al conocimiento, a la evolución del sector. Esos profesionales son un activo muy significativo en la buena marcha de los organismos reguladores, ¿no? Y es importante conservar ese talento. De otra parte, el reto también puede materializarse, ¿no?, en la consolidación de la participación social en los procesos regulatorios, ¿no? Hacer efectivos los canales de participación social existentes, ¿no? Y mejorar las prácticas y los métodos que permiten involucrarse, ¿no? Involucrar a todos los actores interesados en los procesos regulatorios, ¿no? Eh, el hecho de ya tener una matriz de comentarios es muy saludable, ha sido muy enriquecedora, se han emitido mejores normas, pero no resulta suficiente. Hay otros puntos que puede ser la consulta temprana, que es una gran herramienta de carácter regulatorio y que de a poco se está avanzando en cuanto al empleo de esa herramienta. De otra parte, también los mecanismos creados para empoderar a los usuarios, ¿no? Eh, que debe ser importante también tener en cuenta, ¿no? Y involucrarlos nuevamente en este proceso regulatorio que debe ser transparente, abierto y en efecto participativo. Y es que como bien lo indica la OECD,
hay un enfoque ágil para implicar a los usuarios en el diseño y entrega de los servicios, ¿no? Y una palabra muy relevante que destaca esta organización internacional es la investigación, ¿no? Y es una rueda, ¿no? Una rueda que nunca va a parar porque siempre van a salir más necesidades, van a haber nuevos problemas y dependiendo del sector que estemos, en el sector de telecomunicaciones, vaya que sí van a generarse problemas día a día porque la tecnología no para de evolucionar. Es un sector muy dinámico, muy complejo, pero a la vez es muy interesante explorar ese sector. De hecho, este enfoque ágil, ¿no? El hecho de descubrir estas necesidades, desarrollar la política, diseñar y prestar el servicio, operar, medir, mejorar y nuevamente se vuelve un ciclo que nunca para, ¿no? El gobierno, ¿no? El Estado debe desarrollar una política orientada a una cultura de investigación, ¿no? Se debe promover ello, ¿no? Se debe analizar correctamente los problemas. Antes de eso, naturalmente, es relevante capacitar a todos los funcionarios, ¿no? De todos los niveles en cuanto a estas prácticas regulatorias, al empleo de el análisis de impacto regulatorio, ¿no? Y con el propósito de identificar claramente los problemas, comprender, ¿no? Es un verbo muy importante, me parece, y quiero destacar esta tarde, comprender las necesidades, ¿no? Si no comprendemos las necesidades de los usuarios, no vamos a poder diseñar, no vamos a poder diseñar eh, normas que se ajusten a las necesidades, ¿no? Debemos siempre recoger eh, las opiniones de la población, ¿no? Debemos recoger las opiniones de los usuarios porque finalmente son ellos los que reciben los servicios, ¿no? Y son ellos los que tienen los problemas. Y bueno, no solamente ellos, también son los operadores que están en el día a día en prestar un mejor servicio para finalmente tener una mayor clientela. Por último, quiero destacar en esta tarde la mejora regulatoria, ¿correcto?, en la política nacional de la modernización de la gestión pública. Este documento es sumamente importante porque hay efectivamente algunos puntos que quiero destacar esta tarde. El Estado peruano está realizando avances significativos en la mejora regulatoria. No cabe la duda de ello y de hecho tiene determinados objetivos orientados al 2030, que efectivamente respondan a las necesidades, expectativas, ¿no? Las personas, ¿no? El ciudadano es el centro, ¿no? Y claro, yo también comparto la posición, ¿no? Eh, el ciudadano es lo importante, ¿no? El usuario es importante. El usuario es importante porque tenemos que entender las necesidades de debemos entender las necesidades de los usuarios, ¿no? Y para efectos de crear regulaciones, ¿no? Para efectivamente poder resolver algún problema público. Y se debe crear valor, ¿no? Se debe crear valor, una creación de valor público, ¿no? Generar un equilibrio entre los intereses de los usuarios, ¿no? Los intereses de las empresas y la propia actuación del Estado, ¿no? La simplificación de los procesos administrativos, ¿no? Buscar qué normas resultan innecesarias, ¿correcto? O que ya están desfasadas, o que existen costos innecesarios que repercuten al bienestar de los usuarios, ¿no? Que generan de todas maneras ineficiencia, ¿no? Entonces, y que repercuten eh, a los usuarios, a los operadores y también al propio desenvolvimiento del Estado, ¿no? Otro punto importante, que estén basadas en la evidencia, ¿no? La selección y diseño de regulaciones debe fundamentarse en estudios, ¿no? E investigaciones que demuestren una relación entre el problema y la solución propuesta, una correlación.
y de que se incorpore el análisis de impacto regulatorio como instrumento idóneo para evaluar los costos y los beneficios y tener efectivamente una adecuada regulación. Aquí el árbol de problemas propuesto por la Política Nacional de Mejora Regulatoria del 2030 es que las personas se enfrentan barreras burocráticas que afectan el ejercicio de sus derechos por una parte y las personas no acceden de forma oportuna a los servicios básicos. Por ejemplo, en el servicio de saneamiento es un ejemplo claro y patente de esta premisa, ¿no? Es importante tener en cuenta y qué es lo que pasa. Hay causas directas o indirectas, ¿no? Y que finalmente no se responde a las expectativas y a las necesidades y propiamente a la creación de un valor público. Los indicadores, finalmente, para cerrar, de la mejora regulatoria es establecer porcentaje de políticas nacionales priorizadas, ¿no? Medir, ¿no? Cómo estamos, ¿no? En el diseño, en abordar los problemas públicos relevantes, en reflejar las necesidades y las expectativas de la ciudadanía, ¿no? De otra parte, el nivel de implementación de los procesos y la simplificación administrativa, ¿no? El indicador que evalúa el uso efectivo de esta gestión de procesos, ¿no? Cómo reducimos estos procedimientos innecesarios, ¿no? Porque finalmente esto genera un sobrecosto regulatorio que impacta en el bienestar, qué duda cabe. Y también los sistemas de información y plataformas digitales integrados es un indicador de mejora regulatoria de acuerdo a esta política nacional que evalúa la disponibilidad y el uso de sistemas tecnológicos para una creación eficiente de datos y, en efecto, tener una decisión basada en la evidencia y en la mejora continua. Y finalmente, el seguimiento y supervisión de desempeño es importante, indicadores centralizados para medir naturalmente el desempeño de las entidades públicas, asegurar la calidad y efectividad de los servicios públicos desde la perspectiva del ciudadano, porque finalmente el ciudadano va a ser el escenario final de estos bienes o servicios y finalmente también pues es el motor que activa los mercados. Con ello he terminado la exposición y quedo atenta a sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Blas, por su ponencia. Sí, en verdad hemos tenido muy buenos comentarios, ¿no? Le agradecemos por haber sido muy didáctica, ¿no? Compartiendo ejemplos también. La verdad que estamos muy gustosos. Agradecemos también a las más de 1000 personas que nos vienen acompañando en la sesión del día de hoy. Voy a compartirle rápidamente, doctora, algunas de las consultas que nos han realizado, ¿no? El público que nos viene acompañando esta tarde. Em, Nos preguntan, ¿cómo pueden las entidades reguladoras garantizar independencia técnica y política en contextos donde existen presiones de grupos económicos o intereses políticos? Ujú. Bien, a ver, parto por lo previsto en la Ley Marco de Organismos Reguladores, ¿correcto? La Ley Marco de Organismos Reguladores prevé de manera expresa el ejercicio de autonomía e independencia del regulador, ¿correcto? En este punto en particular, por ejemplo, en los IPTEL o SUNAS o cualquier organismo regulador, al momento de emitir su normativa, ¿correcto? Y ahora también, pues, con esta ley de mejora regulatoria, hay un punto importante de que tienen que emplear el análisis de impacto regulatorio, esta evaluación de costos y beneficios. Entonces, a partir de esta herramienta, ¿correcto? Eh, Se tiene que aplicar y se tiene que evaluar el contexto en sí. Si bien es cierto, podrían haber, y de hecho, bueno, en algunos sectores hay más y en otros menos, presiones políticas, el tema del ejercicio de la función normativa y el empleo de esta herramienta mitiga esa situación. ¿Por qué? Porque si no empleamos el análisis de impacto regulatorio,
estaríamos nosotros en un problema como organismo regulador. Con lo cual, al momento de emitir estas normas, empleando pues el análisis de impacto regulatorio, se contrarresta este ejercicio indebido por parte de actores privados, ¿no? Gracias, doctora, por absolver esa consulta. Otra pregunta que nos realizan es, ¿de qué manera la digitalización y el gobierno abierto pueden contribuir a mejorar la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la función reguladora del Estado? Claro, en realidad establecer un gobierno abierto, efectivamente, el tema de la rendición de cuentas, por ejemplo, ya sea el gobierno abierto a través de requerimientos por parte del Congreso de la República o de requerimientos de la Contraloría, ¿correcto? Y la atención de los mismos de manera oportuna. Correcto, se garantiza el ejercicio idóneo por parte del organismo regulador. El hecho de tener transparencia, la política de transparencia de los organismos reguladores, establecer, por ejemplo, se me ocurre la agenda regulatoria, establecer las fechas inclusive de sesiones o los tipos de reuniones, ¿no? A través de los portales institucionales se garantiza efectivamente una política de transparencia para la ciudadanía, ¿no? Gracias, doctora. Otra consulta que quisiéramos compartirles, ¿cuál es el rol del control judicial frente a los excesos regulatorios del Estado y cómo se equilibra con la necesidad de intervención para corregir fallas del mercado? Bien, a ver, por ejemplo, se me ocurre, en OCIPTEL o en los distintos organismos reguladores existen tribunales de solución de reclamos, ¿correcto? Hay actos administrativos que son emitidos en última instancia, ponen fin a la instancia administrativa y en este caso pueden ser impugnados vía judicial, ¿no? A través de una demanda contenciosa administrativa y por lo tanto el juez puede declarar la nulidad de esas resoluciones emitidas por los tribunales, ¿no? Ejercen una suerte de control, ¿no? O en todo caso podría ser inclusive, hay acciones de amparo o acciones de inconstitucionalidad, no, acciones de amparo que han sido materia del Tribunal Constitucional en cuanto al pronunciamiento ya sea de los CIPTEL, ¿no? Y en efecto, teniendo en cuenta que se puede mejorar, ¿no? Por parte del organismo regulador en cuanto a la decisión administrativa que ha sido reflejada a través de una resolución emitida por un tribunal, ¿no? Y qué se puede mejorar o qué debe implementar, ¿no? Para finalmente impactar de manera positiva en el bienestar. Gracias, doctora. Otra pregunta que nos comparten es, ¿cómo garantizar que la Política Nacional de Mejora Regulatoria del 2030 no quede como un marco declarativo y que su implementación tenga carácter vinculante y presupuestal en las entidades públicas? Ok, esta es una muy buena pregunta, al igual que todas las demás. Me parece de que claro, es cierto, ¿no? Esta política nacional de mejora regulatoria tiene indicadores, ¿no? De desempeño, eso es uno, por lo tanto debería cumplirse. En cuanto a la implementación, el tema recae en los propios funcionarios públicos, ¿no? Que tienen a cargo la evaluación, el monitoreo de esta política nacional, ¿no? Los objetivos ya están, ¿no? Las causas que se han detectado están previstas, ¿no? Pero básicamente yo considero particularmente de que el éxito de toda política pública, incluyendo esta política nacional, depende de los funcionarios públicos, ¿no? Depende de los funcionarios públicos emplear herramientas adecuadas, monitorear.
debidamente, cumplir los cronogramas, ¿no? Para que finalmente pueda generarse algún resultado y que ese resultado pueda ser debidamente evaluado para detectar nuevos problemas y por lo tanto seguir en esa mejora regulatoria, ¿no? Gracias, doctora. Otra consulta que nos comparten es, ¿qué mecanismos administrativos resultan más eficaces para evaluar el impacto y la eficacia de las regulaciones estatales sobre sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones o transporte? Ujú. Bueno, una herramienta que es sumamente relevante y que tiene un gran potencial, ¿no? Y de hecho que ya ha sido aplicado sobre todo en el sector de telecomunicaciones desde hace ya un buen tiempo, es el impacto, el análisis de impacto regulatorio. El análisis de impacto regulatorio de carácter ex ante es relevante al momento de evaluar los costos y los beneficios al momento de escoger la mejor alternativa, ¿no? La mejor alternativa orientada a solucionar algún problema a través de la regulación, ¿no? El tema del análisis de impacto regulatorio ex ante es una gran herramienta regulatoria y por otra parte también el análisis de impacto regulatorio ex post, el hecho de evaluar eh, la regulación y el resultado de la misma con el propósito de mejorarla o detectar nuevos problemas públicos también puede resultar muy enriquecedor y mejorar todas las regulaciones y enriquecer el proceso regulatorio, ¿no? Gracias, doctora. Ya la última consulta, sí, respetando los tiempos, doctora, y agradeciéndole nuevamente por todo su apoyo, nos preguntan, mientras en Argentina se creó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, nosotros solo tenemos una política de mejora o de mejorarla, ¿no? Eh, ¿A qué se debe eso? ¿O cuánto nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué considera usted? Bueno, sinceramente no conozco mucho el contexto de Argentina, ¿correcto? Pero considero de que es relevante los pasos que está teniendo el Estado peruano en cuanto a la mejora regulatoria, y no solamente la mejora regulatoria, ¿no? A través de herramientas regulatorias, análisis de impacto ex ante o ex post, consulta temprana, efectuar una agenda regulatoria oportuna y demás, ¿no? Sino que también es importante, ¿no? La simplificación administrativa, ¿no? Es una herramienta muy potente, ¿no? La simplificación administrativa que está orientada eh, a eliminar eh, normas que resultan innecesarias, obsoletas, desfasadas, ¿no? Eh, Evaluar este stock regulatorio que tenemos en cada sector y efectivamente quedarnos con las normas que efectivamente puedan resolver problemas actuales, ¿no? Entonces, la herramienta de simplificación regulatoria también es importante y efectivamente el Estado peruano, a través de sus distintos organismos reguladores, así como también instituciones que integran el aparato estatal, lo están realizando y me parece muy positivo, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y ya llegando a la última parte de esta sesión, quisiéramos que nos pueda compartir, doctora, aquí una última reflexión como para ir cerrando y englobar también todas las ideas que usted nos ha compartido el día de hoy, por favor. Bueno, para mí, en principio agradecer a todos. Estoy muy gratamente sorprendida de tantas personas que están aquí compartiendo un poco esta tarde, pero creo que lo importante al momento de hablar de algún reto regulatorio, ¿no? Es importante saber el por qué, ¿no? El por qué regulamos, ¿no? ¿Por qué se regula, ¿no? Claramente es por la existencia de las fallas del mercado, ¿no? Una ineficiente asignación de recursos,
la presencia de externalidades, poder de mercado, asimetría informativa, ¿no? La presencia del Estado a través de este régimen constitucional, este régimen economía social de mercado en ese Estado constitucional de derecho es sumamente relevante, ¿no? La actuación propiamente del Estado materializada a través de los organismos reguladores y el ejercicio de sus funciones también lo es, ¿no? Y el ciclo de gobernanza regulatoria es un mundo por explorar, ¿no? Cada etapa tiene un mundo por explorar al momento de, ya sea de delimitar el problema, conocer las necesidades de las personas. Y es que, como bien, bien dice el Tribunal Constitucional, el Estado no puede permanecer indiferente a las actividades económicas ni tampoco a las necesidades de los usuarios, ¿no? Eh, Considero de que aún en cuanto al acceso de los servicios públicos, sobre todo en la Amazonía peruana. Hay un mundo por explorar ahí. También son personas como nosotros y también requieren servicios de manera regular. Y eso es un reto y eso es una tarea también que involucra a muchos actores, no solamente los organismos reguladores, sino también a todo el aparato del Estado para que finalmente puedan materializarse y de que no exista indiferencia. Muchísimas Eso es gracias. todo. Muchísimas gracias, doctora Blas, por su apoyo, por la presentación tan de fácil entendimiento, ¿no? Para todos nosotros. Le reiteramos el agradecimiento a nombre de la directora general del Centro de Estudios. Esperamos contar con su participación quizás en otra oportunidad. Agradecemos también a las personas que se mantienen en esta sala, oyéndola, ¿no? Y esperamos, bueno, encontrarnos con ellos en la siguiente sesión, iniciando el mes de junio. Y les vamos adelantando que el primer miércoles de junio vamos a presentar exactamente el miércoles 4 de junio, dos conferencias, una en horas de la mañana, el cual llevará como título Principios del Derecho Administrativo General en la Ley 27444, casos prácticos, y el otro que se desarrollará en horas de la tarde de 3 a 4 y media, denominada Derechos Digitales en el Perú, retos frente a la inteligencia artificial. Doctora, ha sido un gusto compartir con usted esta sesión. No me queda más que despedirla y, bueno, quizás también usted brevemente para poder despedir al público, ¿no? Bueno, nada, Jimmy, muchas gracias. En realidad, muchísimas gracias a la gentil invitación extendida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Em, En realidad, estoy muy agradecida por este espacio y espero de que mis comentarios, algunas ideas y bueno, algunos enlaces que están ahí en las dos últimos PPT sean de utilidad. Creo que el conocimiento se comparte y bueno, lo poco que sé, puedo haberlo transmitido de manera sencilla a todos ustedes y espero verlos ya en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias por la confianza. Gracias, doctora. Hasta otra oportunidad. Buenas tardes y buenas tardes con todos.